Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio. Es un placer estar con ustedes el día de hoy y poder compartir todo el acontecer que está rodeándonos en estos días, donde desafortunadamente hay mucha incertidumbre relacionado con el tema del coronavirus, que pues ya se empieza a ver brotes en otros países donde antes no se veían. Han incrementado los casos de contagio en países como en México principalmente, países como Argentina y otros países que quizás en su momento pues no se había reportado ninguna incidencia de este tema. Podemos ver que actualmente pues ya empiezan a incrementar los casos de este virus que pues ya ha sido declarada la pandemia, como decíamos en el capítulo anterior. Por un lado, los gobiernos toman medidas preventivas para evitar desafortunadamente la propagación de este virus todavía más fuerte y evitar más muertes de personas que pues desprotegidas desafortunadamente puedan ser víctimas de las consecuencias de este virus. Pero por otro lado, pues en algunos gobiernos nos piden paciencia, prudencia, que no haya compras de pánico, que la gente no se desespere. Sin embargo, algo que es contrastante es que las redes sociales nos dicen completamente lo contrario. Por un lado, hace unos días, la primera dama de México, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la señora Müller, mencionaba en las redes sociales que existe gente que se encarga de generar este miedo irracional en la gente, en el público. Y por un lado le pide a la gente pues no desesperarse, confiar en las medidas que el gobierno está tomando, las cuales pues desafortunadamente no han sido tan eficientes como uno quisiera o tan palpables como uno quisiera. Por otro lado, pues en las redes sociales siguen los comentarios de tomar medidas de precaución, de tomar medidas para evitar los contagios, pero la realidad que vemos la mayoría de las personas que vivimos el día a día, en la calle, en los trabajos, en muchos lugares, es que en los centros comerciales comienza a haber escasez de víveres, empieza a haber escasez de lo más necesario, principalmente productos de limpieza, principalmente papel higiénico, como ya se había reportado anteriormente, que esta necesidad del ser humano de tener con qué solventar sus necesidades en casos de que la crisis llegue a algo mayor, pues genera este sentimiento de compro, y podemos ver en los centros comerciales, como les comentaba, que empieza a haber escasez de esto, de los papel sanitario, de los productos de limpieza como el cloro, gel para manos, toallas para limpieza de este tipo de suciedades. De igual manera podemos ver que los alimentos como el huevo pues están escaseando. La gente está llevando cantidades enormes de huevo y agua, precisamente con el afán de ellos, entre comillas, prever cualquier situación de desabasto. Pero por otro lado están generando esta situación de desabasto. Creo yo que es cierto, lo decía en el capítulo anterior, hay una desinformación también en las redes sociales. No todo es 100% confiable, aunque uno quisiera. No toda la información que se nos presenta ahí es 100% confiable. Sin embargo, desafortunadamente, también la información que el gobierno ha estado dando ha sido a cuentagotas y ha sido muy selectiva, y no ha logrado contener o tranquilizar a la mayoría de la gente. Y esto está provocando esta crisis donde la gente pues sale a la calle buscando suplir las necesidades a futuro, y en caso de alguna emergencia, pues tener aquellos artículos de primera necesidad que llegasen a hacer falta. Yo les pido a todos aquellos que escuchen este episodio que eviten las compras de pánico, compren lo necesario, porque desafortunadamente generan el desabasto para algunos sectores de la sociedad que realmente lo necesitan. La gente más necesitada, la gente que tiene mayores vulnerabilidades económicas, ocupan tener este tipo de insumos, y desafortunadamente generamos este desabasto porque no tenemos la precaución de llevar solo lo que vamos a necesitar, sino que, repito, se incurre en las compras de pánico. Yo no tiene mucho acabo de venir de un centro comercial precisamente para adquirir otro tipo de cosas que me hacían falta, pero sí es sorprendente ver cómo se empiezan a ver vacíos los anaqueles de ciertos productos básicos. Ahorita ponía, tan solo por mencionar algo, el ejemplo de los huevos. Sin embargo, también a donde están el arroz, los frijoles, estos alimentos básicos enlatados inclusive,
se empieza a ver esta escasez, alimentos empacados como las sopas de pasta, que igualmente se empieza a ver esta escasez. Entonces, creo yo que sí, se entiende la preocupación de todas las personas, se entiende que busquen proteger a sus familias, que busquen no tener una carencia o no tener que estar buscando qué adquirir, pero por otro lado, pues también no estamos midiendo que estamos haciendo compras excesivas, que en un futuro, quizás esperemos que no sea necesario, pues vamos a generar este control, este desabasto. Y se rumoraba también en los medios de comunicación, andaba circulando en las redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, pues nuevamente comunicados invitando a la gente a hacer saqueos, y precisamente esto provoca este tipo de desabasto, que empieza a haber el pánico y que la gente haga este tipo de cosas indebidas por el miedo incontrolable que surge al ver que se están acabando los artículos de primera necesidad. Pero la realidad es que esto lo estamos provocando nosotros mismos al no tener una cultura de precaución, al no tener también una información certera que nos ayude a tomar buenas decisiones. Y creo yo que aquí es tan responsable el que publica estos avisos incitando a la gente a saquear, como también es responsable la autoridad por no estar informando de manera frecuente y de manera alcanzable para todas las personas, que no debería de haber esta preocupación. El trabajar con las empresas para que se garantice el abasto de estos bienes y estos alimentos básicos, pues debiera ser una de las prioridades, pero desafortunadamente, repito, algo está ocurriendo y esta es la parte que más preocupa. De mi parte, pues yo les comparto esta información. Espero que ustedes, quienes me escuchan, hagan conciencia de lo importante que es pensar muy bien las cosas, no hacer compras de pánico, repito, porque no sabemos quién pueda necesitar, a quién estemos desprotegiendo. Yo sé que muchas personas anteponen su seguridad y su familia ante los demás, y no los juzgo, no soy quien para juzgarlos ni para criticarlos, pero sí debemos de pensar un poquito más las cosas antes de actuar, antes de tener estas conductas impulsivas que nos pueden llevar a una situación de crisis todavía más grave que lo que pueda ocurrir con el coronavirus. De mi parte, yo les agradezco que me hayan acompañado. Les pido que cualquier comentario me lo hagan llegar a mis medios de contacto. Ya saben que es correo electrónico adrianrogelioruiz@hotmail.com. En Twitter me encuentran como @adrianrogelioru. Y para mí es muy importante que me compartan qué es lo que ustedes están viviendo en estos días, qué están haciendo, si cerca de sus comunidades existe este fenómeno que yo les menciono. Hasta hace muy poco tiempo, aquí donde yo vivo empezó este fenómeno que les platico. Quizás hay otros lugares donde ya empezó, donde ya tiene un poco más de tiempo. Compártanmelo de favor, ayudemos a otras personas a estar informados y yo les agradeceré bastante me compartan todo aquello que consideren importante. Gracias, les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz, seguimos en contacto. Hasta luego.